Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 39º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme, porque lo es. ¿Ok? En el episodio anterior te conté las famosísimas vendetas de Hércules, de cómo tenía su libretita, su Death Note, y de cómo mató pues a todo aquel que le había fastidiado en algún momento de su vida, y cómo todo eso lo llevó hasta Troya, muchísimo antes de la famosísima guerra, convirtiéndose así en el primero en reventar esa ciudad y reducirla a escombros. Pero hoy vamos a dejar a un lado sus vendetas para hablar del verdadero motivo por el que Hércules aún no había sido bendecido con la inmortalidad, tal y como le habían prometido. Cuando los dioses lucharon contra los titanes y los vencieron, Gea, nuestra querida tierra, nuestra querida Pachamama, madre de estos titanes, se enfureció tanto por la poca clemencia que Zeus tuvo con ellos que les mandó a su hijo Tifón, el temible monstruo que abarcaba todo el mundo y que logró encarcelar al dios de dioses por un tiempo. Cuando Zeus fue liberado, encerró a Tifón debajo del volcán Etna y allí sigue desde entonces. Después de esto, los dioses pensaron que nadie más se atrevería a desafiarlos, hasta que un oráculo les dijo: llegará un día en que los gigantes se rebelarán y ningún dios podrá vencerlos, a no ser que un mortal luche con ellos. ¿Quién iba a ser ese mortal? Te lo cuento en este episodio. Prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de la famosísima gigantomaquia, cuando Hércules salvó a los dioses griegos. No hay nada más doloroso para una madre que tener que enterrar a sus hijos. Y Gea, nuestra madre tierra, nuestra Pachamama, llevaba desde que tuvo a los primeros en bucle con esta pesadilla. Urano la obligó a enterrar a los hecatónquiros, luego a los cíclopes, luego a los titanes. Pero estos últimos pudieron resurgir gracias a un plan de su madre, de Gea, realizado por Cronos, que fue el único que se dignó a ayudarla, para acabar con Urano. Pero luego, cuando Cronos era el rey del mundo, se comió a sus hijos, los dioses, y cuando fueron rescatados por Zeus, el único que se libró de ser ingerido por su padre, se armó una grandísima guerra, la titanomaquia, en la que los dioses vencieron a los titanes y Zeus enterró de nuevo a la gran mayoría de ellos, dejando así a Gea con la mayoría de sus hijos otra vez en lo más profundo del inframundo. Pero ella no se iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo el asesino de sus hijos gozaba de los privilegios de ser el dueño y señor del mundo. Gea siempre tiene un arma secreta, o varias. La primera en este caso fue enviar a Tifón, hijo de ella junto con Tártaro, que casi acaba con los dioses, pero Zeus lo derrotó. Y la segunda surgió mucho antes, cuando su hijo Cronos, al llevar a cabo su plan de derrocar a Urano, le cortó los testículos a su padre y Gea aprovechó la sangre derramada que entró en contacto con ella, con la tierra, para crear a nuevos hijos, los gigantes. Gigante no significa muy grande, sino hijo de Gea, o nacido de Gea, de la tierra, pero sí que eran grandes estas criaturas, eran bastante heavy. Pero olvídate de eso, de unos seres enormes y estúpidos, no. De estúpidos no tenían un pelo. Eran grandes guerreros y el poeta Hesíodo dice que iban vestidos con armaduras brillantes y con lanzas. Y yo aquí me pregunto, ¿nacieron de la tierra armados ya? ¿Como Atenea? No sé. ¿Quién sabe? Pero desde luego se volvieron un peligro muy real cuando un oráculo dijo: llegará un día
en que los gigantes se rebelarán y ningún dios podrá vencerlos, a no ser que un mortal luche con ellos. Cuando Hércules mató a su familia debido al embrujo de la diosa Hera y fue al oráculo a preguntar qué debía hacer para ser perdonado, la sacerdotisa le dijo que si cumplía los trabajos que le pusiera el rey Euristeo, obtendría el perdón. Pero también le dijo que obtendría la inmortalidad. Hércules hacía ya varios años que había terminado los trabajos y había sido perdonado, pero no había sido inmortalizado. Él seguía siendo como un humano más. ¿Por qué? ¿Quién debía otorgarle la inmortalidad? ¿Por qué aún no lo había hecho? Pues yo creo que tiene que ver con esta profecía de los gigantes. Yo siempre digo que es Zeus el que tiene poder de inmortalizar a mortales, pero las moiras también pueden. Y en este caso, tanto el dios de dioses como las ancianas del destino estaban interesadas en tenerlo como mortal, al menos de momento, porque estaban esperando a que la rebelión de los gigantes se desencadenara. Y, por suerte para ellos, lo hizo antes de que Hércules se convirtiera en un anciano. La profecía decía que ese mortal debía ser Hércules. Pues no, podía ser María Dolores la panadera o Juan Carlos el carpintero, o incluso un ratón, un ratatouille versión mitológica. Pero pudiendo elegir, pues qué mejor que el mayor héroe de todos los tiempos, ¿no? Hércules disparando flechas empapadas con el veneno de la hidra o María Dolores lanzando curruscos de pan. Pues yo prefiero María Dolores, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Sería bastante más épico. Pero los olímpicos tenían una versión distinta a la mía de epicidad. Y es probable que te preguntes, ¿Gea conocía esta profecía? Y de ser así, ¿no hizo algo para evitar que un mortal pudiera vencer a sus hijos, los gigantes? Pues sí, y sí. La Pachamama, asustada porque Hércules tenía todas las de convertirse en el asesino de los gigantes, tramó un plan para hacerlos invulnerables al ataque de cualquier mortal. Gea hizo crecer unas hierbas que si los gigantes las comían les otorgaría este poder defensivo y no podrían ser heridos por ningún humano, aunque según Apolodoro fue más bien un brebaje, pero bueno. Pero sucedió algo inesperado, algo que hizo que Zeus pusiera los ojos en su abuela, Gea. El dios number one descubrió lo que estaba tramando y oscureció los cielos durante varios días, prohibió a la luna, la titánide Selene, y al sol, el titán Helios con su carro de fuego, salir de sus respectivos palacios hasta nueva orden. Así que mientras la oscuridad reinaba en el mundo, Zeus se dedicó a buscar estas hierbas y a arrancarlas todas antes de que los gigantes se las comieran. Y una vez hecho eso, la luz de los días y las noches volvieron a iluminar el mundo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que activó todas las alarmas en el Olimpo e hizo que Zeus se fijara en su abuela, la Pachamama? O, dicho de otra manera, ¿qué desencadenó la gigantomaquia? Los gigantes tenían sus propios líderes también, y quizá el más reconocido de todos era Alcioneo, que se atrevió a robar parte del ganado del titán Helios y llevó a estas vacas hasta su tierra, Flegras. Helios, aunque fuera un titán y en su momento pues tuvo que luchar contra los dioses, tenía una alianza con Zeus, que fue quien le dio la labor de iluminar los días, pues le explicó que un gigante le había robado su ganado, y allí fue cuando el dios de dioses supo de inmediato que el momento que tanto temían había llegado. Que un gigante hubiera desafiado el orden establecido significaba que la rebelión había comenzado, y Zeus sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Llamó a su hija Atenea y le ordenó que le hiciera llegar un mensaje a Hércules. La diosa obedeció y se presentó de nuevo ante su hermanastro, que justo acababa de saciar su sed de venganza, o sea, venía de reventar Troya, vamos, y le dijo: tengo un mensaje para ti, es de nuestro padre.
Bueno. Hércules estaba, como un niño pequeño a punto de entrar en un parque de atracciones, en el caso de que te guste el parque de atracciones y no piensa en otra cosa. O quizá una comparación más acertada sería que Hércules estaba tan emocionado como cualquier niño que se pasa la vida buscando la atención y la aprobación de su padre y por fin la consigue. Total, el mensaje era: ve a Flegras y mata al gigante Alcioneo. Hércules aceptó antes de saber siquiera qué era lo que le iba a pedir su padre. O sea, era abrir... Atenea le dijo, tengo un mensaje para tu padre, y le dijo, sí, lo que sea, sí. Pero cuando encima era cargarse a alguien por haber robado a Helios, pues se vino aún más arriba. Claro, Hércules estaba, ¡buah! Con lo bien que me cae a mí Helios, que se alejó porque tenía calor y me dejó su barca para robarle las vacas a Gerión, al notas de Alcioneo me lo voy a cargar, no sé qué. Y sí, fue para allá Hércules, todo decidido, y le dio una de palos al gigante, pero una de palos que debería haber desintegrado hasta su alma. Pero Alcioneo seguía vivo. Qué extraño, o sea, ¿cómo puede ser que Alcioneo siguiera vivo? No era inmortal y tampoco se había comido las hierbas que había puesto Gea. Pero lo que sí que hizo Gea fue darle un poder especial a Alcioneo. Un poco como con el gigante Anteo de episodios anteriores, no sé si te acuerdas, aquel otro gigante que Hércules tuvo que matar, pero desde el aire. Tuvo que levantarlo y evitar que el gigante estuviera en contacto con el suelo, porque si no, recuperaba sus fuerzas. Gea hacía esto con algunos de sus hijos. Si sus hijos estaban en contacto con ella, con la tierra, pues ella les otorgaba fuerzas o los recuperaba o lo que fuera. Pero en el caso de Alcioneo, todo el tema del suelo tenía límites, tenía fronteras. Este gigante solo era inmortal si luchaba en su lugar de nacimiento, en Flegras, que por ese motivo había llevado a las vacas de Helios hasta allí. La diosa Atenea se coscó de esto antes que Hércules, que ya sabemos que sus momentos de lucidez eran escasitos, y corrió a avisarlo. Entonces el héroe arrastró a Alcioneo fuera de su tierra y allí pues lo remató y el gigante murió. Como era de esperar, Alcioneo se convirtió en un mártir para los de su estirpe, y su muerte fue el disparo de salida de la rebelión de los gigantes, que comenzaron a atacar a los dioses lanzando piedras y árboles en llamas a los cielos, y prosiguieron con un asedio al Olimpo. Decenas de hijos de Gea treparon el monte Olimpo con el objetivo de llegar hasta el reino de los dioses y hacerse con su poder, con su reinado. Pero Hércules los esperaba allí arriba, junto a los dioses, para confirmar la profecía. Los gigantes fueron con todo, o sea, no tenían miedo a alguno, ni a los dioses ni a Hércules, básicamente porque su existencia estaba tan jodida que es que no tenían nada que perder, pero absolutamente nada. Pero en cambio tenían todo por ganar. Hubo varios enfrentamientos muy concretos entre dioses y gigantes, pero en todos participó Hércules, porque si no, de nada habría servido, vaya. Apolo le disparó una flecha a un gigante llamado Efialtes, que atravesó su ojo izquierdo, pero no fue hasta que Hércules le atravesó el ojo derecho que cayó muerto al suelo. Dioniso, el dios del vino, dejó a un lado la fiesta en la que fuera que estuviese y también se enfrentó a los gigantes, concretamente al gigante Eurito, que lo reventó de un golpe con su vara, con su palo, que es que yo me lo imagino llegando borracho a la guerra, tal cual, con el palo ese así, ¿qué está pasando aquí? ¡Tú, venga! ¡Pum! Y claro, y después vino Hércules y lo remató, pero como Dioniso iba borrachísimo, dijo, anda que es fácil esto, venga otro, ¡pum! ¡Qué profecía, ni qué profecía! Me imagino así a Dioniso. Algunos gigantes comenzaron a huir al ver cómo Hércules los aniquilaba a todos, y porque entonces sí que se les activó un miedo, un nuevo miedo, el miedo a extinguirse. No contaban con ello, o sí, y tenían un plan de retirada, pero de poco les sirvió,
Y si no, que se lo pregunten al gigante Encélado, que intentó escapar, pero la diosa Atenea agarró Sicilia, sí, has oído bien, la isla Sicilia. O sea, Atenea fue allí, agarró la isla de Sicilia, hizo así y le hizo al gigante hizo ¡ra! Una locura, vamos, o sea, muy heavy, muy heavy. Y algo parecido hizo Poseidón con otro gigante al arrancar un trozo de otra isla. Como siempre, Poseidón a la sombra de Atenea, ¿eh? Bueno, un quiero y no puedo, vaya. El dios Hades no participó en esa guerra normal, si yo fuera él tampoco lo hubiese hecho, que les jodan a los olímpicos, pero su casco de invisibilidad sí que estuvo presente, concretamente en la cabeza del dios Hermes, que supongo que al bajar de vez en cuando al inframundo para ayudar a Tánatos con las almas de los muertos, pues o debió pedírselo al dios Hades y este se lo dejó, o teniendo en cuenta su cleptomanía divina, pues pudo haberlo robado también, tranquilamente. La cuestión es que el dios mentiroso aprovechó la invisibilidad para matar a otro gigante. Y Artemisa también se cargó a otro. Hay que tener en cuenta que en todos aparecía Hércules, ¿eh? Pequeño recordatorio, y les disparaba la flechita de rigor porque, como decía la profecía, solo él podía vencerlos. Y ojo, cuidado, que no solo participaron los olímpicos en esta lucha. Hubo otras divinidades que también se vieron amenazadas por la rebelión de los gigantes. La mismísima Hécate, sí, has oído bien, Hécate asesinó a un gigante con sus antorchas. Y las moiras, las ancianas de los hilos, lucharon con mazas de bronce y también reventaron a otros gigantes más. Repito, todo esto con la ayuda de Hércules, pero imagínate lo grave de la situación, que hasta Hécate y las moiras participaron. Muy bestia, ¿eh? Y sí, Zeus, obviously, también participó lanzando rayos a mansalva, y Hércules tuvo por fin, el momento padre e hijo con el que siempre había soñado y que tantos traumas le había provocado. Es que esto para Hércules debió ser un sueño hecho realidad, vamos, el pic de su vida. Pero un momento, esto es muy importante, o sea, no fue un momento glorioso para Hércules por el hecho de hacer algo con su padre, sino porque es que fue la primera vez que lo vio. Sí, ojo, que hasta entonces había recibido señales o mensajes por parte de terceros, pero era la primera vez que veía a su padre. En plan, face to face. Hasta entonces, pues yo qué sé, habría visto esculturas, pero no la había visto él directamente. Es muy fuerte. Es que no es por nada, pero ahora pensando en esto, me imagino que Hércules podría haber participado en ese programa tan famoso de MTV, Catfish. Claro, tú imagínate que estás cumpliendo profecías que te dicen desde que naces que tu padre es Zeus, que te dicen que Zeus te está hablando a través de mensajes de no sé quién, para que después no sea Zeus, sea María Dolores la panadera. Pero no, por suerte para Hércules, su padre era quien decían ser, no fue víctima de un catfish. Y juntos lucharon y derrotaron también a algún que otro gigante. Pero, quizá este no fue el encuentro más interesante. Quizá tú que me estás escuchando y que has seguido todos los chismes de Hércules, estás pensando en un crossover mucho más interesante, no, mucho más necesario. Porque si nuestro querido héroe luchó junto a Apolo, junto a Dioniso, Artemisa, Atenea, Poseidón, Zeus, las moiras, Hécate, también debió luchar al lado de la diosa que le había arruinado la vida, ¿no? Pues no y sí. Este encuentro no fue exactamente igual que el resto. Fue mucho más increíble. Pon atención a esto porque vas a flipar. Esto es, vamos, para mí es uno de los momentos más fuertes de todo el chisme de Hércules. Conozco dos versiones de esta parte del mito y te contaré las dos, pero empiezo por mi favorita. Eso sí, te aviso, si no estás sentado, que te sientes. Y si ya lo estás, que te agarres fuerte a la silla, porque esto es muy bestia, muy heavy. Como te he dicho, los gigantes, al ver que los dioses contaban con la ayuda del mortal,
tal y como requería la profecía, temieron por su existencia. Y algunos de ellos huyeron, pero hubo un gigante de nombre Porfirión que también tomó la decisión de huir, pero hacia adelante. Sabía que iba a morir. Estaba atrapado en el Olimpo, rodeado por los dioses y Hércules, pero en vez de luchar, decidió asegurar su especie cometiendo un acto terrible. Los gigantes eran grandes guerreros, pero mortales, y su extinción, tarde o temprano, se iba a llevar a cabo. Así que Porfirión pensó que la única manera de que la estirpe de los gigantes sobreviviera era adquiriendo la inmortalidad. ¿Cómo?, te preguntarás. Pues cruzando a un gigante con una divinidad inmortal. Porfirión aprovechó que todos los dioses estaban luchando con sus hermanos y que la diosa Hera estaba sola, porque no debía estar muy cómoda con la presencia de Hércules por allí, para acorralarla e intentar violarla, con el objetivo de dejarla embarazada y así tener ese ultimate gigante que mantendría a su especie en el mundo. Pero, por suerte para la diosa, Hércules, cuyo primer apellido era rencoroso y su segundo vengativo, vio el ataque que estaba sufriendo y no dudó ni un segundo en ir a socorrerla. Sí, querido chismoso y querida chismosa, el bebé al que la diosa Hera quiso matar enviándole 2 serpientes, el padre de familia que asesinó a sus hijos y a su esposa porque ella lo embrujó, el hombre atormentado que mientras intentaba cumplir los 12 trabajos que lo iban a liberar del crimen de sangre que había cometido por su culpa, seguía siendo boicoteado por ella y que hasta el último momento no lo dejó tranquilo, la salvó de ser violada por un gigante. Lo acribilló a flechazos, un colador. ¿Cómo te quedas? Madre mía, la cara que se le debió quedar a la diosa Hera después de que el hijo bastardo que había intentado asesinar por activa y por pasiva fue quien la salvó. Esto es fuertísimo. Para mí esta parte del mito de Hércules es lo más loco junto con la muerte de su familia. ¿Sí o no? ¿Qué piensas tú? Te leo en comentarios. Pero ojo, súper a favor de que Hércules la salvara. Muy bien, Hércules. Dejaste tu rencor y tu venganza a un lado. Muy bien hecho. Hiciste lo que tenías que hacer. Claro que sí. Encima le diste una lección. Muy bien hecho. Es que solo puedo aplaudirte. La otra versión es más extraña y horrible. Apolodoro dice que Zeus usó a la diosa Hera como anzuelo e hizo que el gigante sintiera un deseo incontrolable hacia ella y bueno, le desgarró la ropa con la misma intención de violarla. Zeus le lanzó un rayo y Hércules lo acribilló a flechazos. Y ahora te preguntarás, ¿por qué Zeus hizo eso? Pues mira, se supone que porque Porfirión fue a por Hércules y a por Hera y quiso distraerlo haciéndole sentir este deseo hacia su esposa. En fin, no me gusta, prefiero la otra, la verdad. Y así fue como la gigantomaquia, la batalla entre los dioses y los gigantes, con la aparición estelar de Hércules, llegó a su fin. No sé si te acuerdas, pero en la película de Disney de Hércules hay esa profecía tan famosa que hemos escuchado de nuevo estos últimos días con todo esto de que los planetas se iban a alinear, ¿no? Que decía algo así como que dentro de 18 años los planetas se alinearán, Hades deberá liberar a los titanes y los dioses serán derrotados a no ser que Hércules luche a su lado. Pues yo creo que esta parte de la película de Disney está basada en la gigantomaquia, porque la profecía es, bueno, prácticamente es la misma. Bueno, cambias los titanes por gigantes y quitas lo de los planetas y lo de que Hades es quien debe liberar a los titanes y algunas cosas más, pero la base, ¿sí o no? La base sí, ¿no? Sí, no estoy aquí yo
imaginando, no estoy forzando, ¿no? que sea lo mismo. O sea, la premisa es la misma, los dioses serán derrotados a no ser que Hércules luche a su lado, punto, es lo mismo, sí, es lo mismo, claro que sí. Y ahora, después del favorazo que Hércules le había hecho a su padre y al resto de dioses olímpicos, ya podía recibir la inmortalidad, ¿verdad? 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 Ay, 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 ay. Me da a mí que Zeus iba a querer esperar un poquitito más. Pero Hércules, por suerte para él, tenía un objetivo distinto en mente. Prácticamente se había olvidado ya de esto de la inmortalidad y estaba concentrado en ir a encontrar a su posible futura esposa, tal y como le prometió a Meleagro cuando lo vio en el inframundo. Te lo contaré en el siguiente episodio, que no sé si será el último de Hércules. Creo que será el último, no estoy muy seguro. Y ahora voy con las preguntas. Empiezo por los miembros del canal. Primera pregunta de Fernanda MG8VF. Hola Paul, he disfrutado mucho estos episodios recopilatorios de Heracles. Muchísimas gracias, me alegro mucho. ¿Cuándo harás uno de la Odisea? Lo espero con ansias. Esta pregunta me la habéis hecho 1.000.000 de veces y eso es buena señal, eso es que lo queréis escuchar. Pero aún falta un poco, porque antes tengo que explicar bastantes mitos de héroes y heroínas, otros mitos también sueltos que me quedan por ahí, como el de Orfeo y Eurídice y Sísifo, toda la guerra de Troya, sobre todo, y luego vendrá la Odisea, pero vendrá. Y no tendréis que esperar tanto como esperó Penélope. Eso os lo puedo prometer. Bueno, pero es que Penélope esperó 20 años. Lo sé. No preocuparse, lo haré. Y será épico. A ver si puedo hacer algo distinto, algo como más... No sé, me gustaría hacer algo especial para cuando toque contar los chismes de Troya y de la Odisea. A ver si puedo hacer como cada episodio en un sitio distinto que tenga que ver con lo que suceda. No sé, me lo quiero currar bien. Siguiente pregunta de Gochan98, otro miembro del canal. Hola Paul, espero que estés teniendo un buen día. Muchas gracias, igualmente. No sé si ya respondiste a esta pregunta o no, no lo recuerdo, pero quería saber por qué en la serie Caos, sí, aún sigue doliéndome también, porque es que bueno, la han cancelado, por si no sabéis de qué está hablando. Caos es una serie sobre mitología griega de Netflix, que solo hay una temporada, pero que si no la habéis visto yo os la recomiendo muchísimo, es espectacular, para mí es lo mejor que han hecho de mitología griega, así a nivel de ficción, en formato serie, me parece fantástico. Cada vez que iban a rezar decían Vero y se tocaban la frente. Mi pregunta ¿es algo que realmente se hacía en esa época o es solo algo que pusieron en la serie porque sí? Saludos desde Argentina, saludos de vuelta. Pues mira, he buscado y no he encontrado una explicación concreta, oficial, de por qué dicen Vero, así que supongo que simplemente es como si dijeran amén. Sí, porque aparte Vero es latín. No es griego, y se puede traducir como verdad o en verdad. Así que yo creo que, bueno, que es una manera más de honrar a los dioses. ¿Podrían haber usado una palabra griega en vez de latina? Pues sí, podrían, quizá hubiese sido lo más adecuado, pero como mezclamos constantemente las versiones griegas con las romanas que se fusionaron con las griegas, pues oye, no creo que sea tan importante, teniendo en cuenta que era una serie de ficción, ¿no? Esta es mi respuesta. Si alguien sabe algo más que yo no he sabido encontrar, que lo diga por comentarios, por favor. Siguiente pregunta de Berenice López, otra miembro del canal. Hola Paul, amo tu podcast, muchísimas gracias, pero ahora que escuchaba sobre lo que posiblemente anunciarían o venderían, se refiere a una pregunta que respondí creo en el episodio anterior o en el otro, alguien me preguntó qué creo yo que los dioses griegos hoy en día, si existieran, anunciarían, ¿no? ¿Qué tipo de producto?
Pues dice, ahora que escuchaba sobre lo que posiblemente anunciarían o venderían, me pone a pensar si alguno de nuestros actuales influencers o líderes mundiales no serán los dioses en su representación mortal. Esa pregunta me hizo pensar en eso, porque vaya que hay alguna que otra Demeter luchando por preservar la naturaleza o Hestia buscando la preservación de la familia. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que lo que pasa es que quizá algunos aspiran a serlo. Esto es lo que Zeus temía en su momento y el motivo por el cual le dijo a Prometeo que no le diera el fuego a los humanos, porque el fuego no solo era el elemento, sino también el conocimiento, y la puerta a la evolución daba a pie a que los humanos pues pudieran llegar a creerse todopoderosos y los nuevos dioses, y así ha sido. Muchos aspiran a serlo y otros tienen el poder suficiente para jugar a serlo. ¿Por una vez se puede estar de acuerdo con Zeus? No sé. ¿Qué opinas? Y es que, por ejemplo, hace un par o tres de días vi otra noticia de que uno de los cohetes de Elon Musk explotó en el aire y tuvieron que desalojar no sé qué ciudad o no sé qué lugar, porque ahí iban a caer sus pedazos. Esto es lo más cercano a un dios que tenemos ahora. Una persona que puede hacer lo que le dé la gana. Este señor tiene el suficiente poder como para poder lanzar un cohete al aire, que explote, y oye, si te cae un trozo a la cabeza, ¿tú te piensas que irá a la cárcel? En absoluto. Estos son los nuevos dioses. Y otra pregunta de otra miembro del canal. Bueno, no, es Fernanda, de la primera pregunta. Otra vez. Hola Paul, me encantó el capítulo, me sentí identificada con lo de la libreta, se refiere al anterior capítulo, el de la Death Note. Muchas gracias, Fernanda. Mi pregunta no tiene mucho que ver con el capítulo de hoy, pero siempre he tenido curiosidad. Esta pregunta la habéis hecho un montón de veces. No sé si la he respondido alguna vez. Bueno, la vuelvo a responder. ¿Quién es en verdad la deidad del Sol? ¿Apolo o Helios? ¿O es alguna especie de custodia compartida? Muchas gracias por tu trabajo. A ti por escucharme, Fernanda. Pues mira, con Apolo y el Sol pasa lo mismo que con Artemisa y la Luna. Son dioses de estos astros, pero no son la personificación como tal. El titán Helios, en cambio, sí que es la personificación del Sol, porque cruza el cielo con su carro iluminando el mundo, y la titánide Selene también es la personificación de la Luna. Lo que se dice mayormente en estos casos es que Helios y Selene son las divinidades más antiguas de estos astros, pero con el tiempo Apolo y Artemisa adquirieron más poder sobre ellos, hasta el punto, yo creo y deduzco, que Helios y Selene de algún modo pues fueron perdiendo ese protagonismo, pero sin dejar de trabajar. Yo creo que simplemente que Apolo y Artemisa se empezaron a llevar más mérito o más reconocimiento, y Apolo y Helios y Selene pues pasaron más a un segundo plano. Siguiente pregunta de Sally Potter 4098. Hola Paul, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, espero que tú también estés bien. Primero quiero agradecerte y felicitarte por tus vídeos y tus libros, amo tu forma de contar los chismecitos, muchísimas gracias, qué amable. Mi duda es, si hubieras vivido en la época de los dioses griegos y pudieras tener la oportunidad de elegir ser algún personaje de la mitología, ¿quién sería? Tanto una criatura mitológica, un mortal, inmortal y Dios. Saludos desde México, saludos de vuelta. La diosa Hestia, sin ninguna duda, sí. Me gustaría ser la diosa Hestia. En cuanto se cansó de soportar los problemas del Olimpo, le cedió su sitio a Dioniso y hasta luego. Se piró. Y tan ancha, oye, claro que sí, Hestia. Aparte, creo que es de los personajes de la mitología griega que menos sufre, si no me equivoco. Los otros tienen vidas horribles y pudiendo elegir, ¿no? ¿Cuál elegirías tú? Te leo en comentarios. Siguiente pregunta de Mercedes Vareiro 372. Hola Paul, me encanta tu podcast, siempre lo escucho, muchísimas gracias. Tengo una teoría
que leí en una novela de ficción y se relaciona con la gigantomaquia. Pues mira, muy adecuado para este episodio. Según esta teoría, Perséfone y Hades decidieron no tener hijos para evitar que su descendencia participara en la guerra y de esa manera protegerlos de sufrir o morir en ella. Me parece una razón muy noble. ¿Qué opinas sobre esto? Por cierto, saqué esta teoría de la novela Omniscient Reader. No sé qué novela es, pero me la apunto, muchas gracias. Pues más que una decisión noble, me parece una decisión humana, la verdad. O sea, hay mucha gente a la que no le gusta hacia donde parece que está yendo el mundo y por miedo deciden pues no tener hijos. Y eso no es una buena ni una mala decisión, es una decisión. Y ya está, nunca sabes lo que va a pasar. Puedes tener hijos pensando que tendrán una vida maravillosa y acaban sufriendo más que otra cosa, y puedes pues no tener hijos por miedo a que vivan una época terrible y el futuro acabe siendo mucho mejor de lo que tú pensabas. Todas las decisiones conllevan ciertos riesgos que no siempre puedes prever o evitar. O otra cosa que puedes hacer es adoptar. Hubiese estado muy bien que Hades y Perséfone adoptaran. Bueno, Perséfone adoptó, bueno, o no, quizá no hubiese estado muy bien porque la única vez que yo recuerdo que Perséfone adoptó a alguien fue a Adonis y se enamoró de él, así que no me parece, no he dicho nada. Siguiente pregunta, que no es una pregunta, pero os lo leo también porque tiene que ver con el episodio anterior, que alguien me preguntó que por qué la mitología griega no había derivado en una religión, o sea, no había llegado hasta ahora como una religión, porque en su momento sí que lo fue, y a raíz de esta pregunta y de mi respuesta, hubo una persona que se llama Vicky que dijo lo siguiente: hola Paul, ¿cómo estás? Espero que bien, muchas gracias, estoy bien, y yo también espero que tú estés bien. Esto no es una pregunta, yo soy helénica politeísta, o sea, adoro a los dioses griegos. Los helénicos no creemos en los mitos, sino que creemos en los dioses. Los mitos no lo tomamos de manera literal, ya que para los griegos era un reflejo de su sociedad. Los tomamos más para dar un atributo a los dioses. Ejemplo, Perséfone en el mito de su rapto se come una granada, entonces lo tomamos como un atributo. Eso es todo. Saludos desde Colombia. He pensado que era interesante compartirlo con vosotros, porque esto es algo que mucha gente se pregunta, ¿no? Si aún hay gente que cree en los dioses griegos, pues hay gente que sí. Siguiente pregunta de A. Se llama A, su nombre de usuario es A. Hola Paul, me encanta tu podcast, muchísimas gracias. Justo hoy me salió un vídeo de una chica hablando sobre la figura de la mujer en la Ilíada y la Odisea, y un comentario dijo algo muy interesante. Dijo que su profesor de historia tenía la teoría de que la Odisea la escribió una mujer. Esto por la cantidad de figuras femeninas que aparecen, la importancia de Penélope y la forma de ser de Odiseo. A mí me hace mucho sentido. ¿Qué opinas vos? Saludos desde Argentina. Saludos de vuelta. Pues supongo que este profesor de historia al que se refiere quien dejó ese comentario ha sacado esta teoría de la teoría de Samuel Butler, que era un escritor inglés del siglo XIX que escribió un libro llamado La autora de la Odisea. Desconozco si ha habido más escritores o escritoras o personas en general antiguas a Samuel Butler que también llegaran a esta conclusión. Samuel Butler proponía en este libro la teoría de que la Odisea la había escrito una mujer concretamente de Sicilia, sí, o sea, aportando como hasta datos geográficos, por el estilo del lenguaje. Dijo que a diferencia de la Ilíada, que se enfocaba mucho en la hombría, la guerra, poder, sometimiento, y en resumen pues estaba escrita desde una perspectiva más bien masculina, pues la Odisea se centraba en las emociones y daba un peso muy importante a los personajes femeninos. Algo que no sucedía en la Ilíada. ¿Cuál es mi opinión? A ver, por un lado, puedes pensar que está el hecho de que esta teoría está sacada de los típicos estereotipos, ¿no?, de que las mujeres son emocionales y los hombres impulsivos. Pero, por otro lado,
que estos estereotipos no encajen tanto en la actualidad no significa que en aquella época tampoco. Al fin y al cabo, en la antigua Grecia, los hombres tenían libertad total para hacer lo que les diera la real gana y las mujeres pues eran tratadas como moneda de cambio y se les daba la función concreta de reproducirse. Digamos que los hombres se guiaban por impulsos libremente y las mujeres se habían visto obligadas a tener, bueno, pues un gran dominio y por lo tanto conocimiento de las emociones, más que nada porque debían contenerlas por mera supervivencia, ¿no? Y aún más importante, ¿cuántas escritoras a lo largo de la historia han publicado libros con seudónimos masculinos para poder ser publicadas y leídas? Porque la mayoría de la sociedad se negaba a leer a mujeres y después nadie se dio cuenta hasta que revelaron su verdadera identidad. O hasta que alguien, pues, como Samuel Butler, empezó a sospechar. No creo que sepamos nunca si la Odisea la escribió una mujer, pero lo que sí está bastante claro es que la Ilíada y la Odisea no fueron escritas por la misma persona. Son demasiado diferentes. Yo siempre digo que la Odisea es un lavado de imagen de Odiseo, porque nada tiene que ver el Odiseo de la Ilíada con el de la Odisea. Pero bueno, a la pregunta de si creo que puede haber sido escrita por una mujer, mi respuesta es que sí, puede perfectamente haber sido escrita por una mujer, pero no lo sabremos nunca. Recordatorio, en mi canal de YouTube he activado la opción de miembros del canal al lado del botón de suscribirse o de la campanita en el caso de que ya estéis suscritos, os tiene que salir unirme. Si os unís allí, os uniréis a los miembros del canal, formaréis parte de esta comunidad que tiene pues ciertas ventajas, como tiene prioridad a la hora de hacerme preguntas que después vaya a responder en el podcast, como habéis podido ver en este episodio. También podréis responder a encuestas exclusivas sobre los episodios del podcast. Ahora, por ejemplo, el siguiente episodio es probable que sea el último de Hércules y haré una encuesta para que me digáis a ver qué opináis respecto a lo que tendría que explicar después, si queréis que me sumerja en otro chisme de un héroe o heroína o que haga pues un par o tres de episodios de mitos sueltos. Y también, por último, vuestros nombres de usuario aparecerán al final de cada episodio, conforme los episodios los puedo hacer gracias a vuestra ayuda. Esto de los miembros del canal lo he creado única y exclusivamente para recibir más apoyo al podcast, para poder seguir haciéndolo, básicamente. Así que si te unes como miembro del canal, muchísimas gracias de antemano. Hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a los libros de Hades, Hércules y Sísifo, que si aún no te los has leído, los puedes leer en el link de la descripción de mi perfil. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.